Muy bien amigos, pues aquí tenemos a la selección mexicana en la era del doctor Miguel Mejía Barón, específicamente en el Mundial de Estados Unidos 1994. Él manejaba su sistema base el 1-4-4-2 en rombo y lo hacía bastante bien, pero tenía otros sistemas como el 1-3-3-4, así como el 1-5-2-3, también manejaba el 1-4-2-4, así como el 1-2-4-4, el 1-4-3-3 y el 1-5-3-2. Son todos estos sistemas que estaremos viendo cómo los ejemplificaba. Desde la salida de balón, les traigo unas imágenes en la zona de progresión, en la zona de definición, la fase defensiva, qué bloque se utilizaba, cómo defendía el equipo del doctor Miguel Mejía Barón, una selección que se quedó prácticamente a nada, prácticamente de ser pasar a ese famoso quinto partido. Así que empezamos, queridos amigos. Vamos a empezar. Recuerden que esta es zona 1, zona de salida de nuestra área. Esta es zona 2, zona de medio campo. Esta es zona 3, nuestra zona de definición o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se ha dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que utilizó el último partido contra Bulgaria. En la portería, el Brody, Jorge Campos. Enseguida, una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda, lateral Ramón Ramírez. Central, el emperador Claudio Suárez. El otro central, Ramírez Perales. También tenía a Jorge Rodríguez. Enseguida, una línea de 4 mediocampistas en rombo, como pueden ver. García Aspe, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal y el maestro Benjamín Galindo. Y 2 delanteros, lo que era Sague y Luis García. Es el 11 que inició, pero también tenía algunos revulsivos en la banca, que se los guardó, por cierto. Por ejemplo, era Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo. Eran generalmente los revulsivos que utilizaba, había otros jugadores, pero realmente era lo que utilizaba el doctor Miguel Mejía Barón. Una selección que manejaba ese 1-4-4-2, lo hacía bastante bien en rombo, prácticamente suelto el maestro Benjamín Galindo, incorporaciones de, por supuesto, de García Aspe y Marcelino Bernal. Realmente los laterales, Ramón Jorge Rodríguez dio un mundial espectacular, el central por izquierda Ramírez Perales y el emperador Claudio Suárez. Ojo, estos centrales no tenían tanta estatura, sobre todo Ramírez Perales, pero tenían buen timing, lo hacían muy bien. Así que, pues, amigos, ¿cuál es la salida de balón del equipo de la selección mexicana? Prácticamente manejaba el 1-3-3-4, la estructura, la primera que modificaba el doctor Miguel Mejía Barón. Aquí lo podemos ver. Y ojo, algo muy interesante, de repente el Brody Jorge Campos era un adelantado a la época totalmente, se colocaba a veces como tercer central en determinado momento en la salida, le daba muchísima amplitud, le generaba amplitud porque se movía luego Ramírez Perales o García por izquierda o Jorge Rodríguez se incorporaba. 1-3-3-4, la primera estructura, el Brody adelantado a la época. Vamos a la imagen para que quede identificado cómo está prácticamente la salida. El jugador clave es Jorge el Brody, Jorge Campos. Realmente ahí se puede ver cómo está saliendo prácticamente como un tercer central, un líbero, o sea, casi un líbero, de repente se colocaba por el centro, pero le da una muy buena salida al equipo mexicano en determinado momento cuando el Brody se incorporaba prácticamente en la salida del equipo mexicano. Era algo, y lo podemos ver como está en la gráfica, prácticamente saliendo del área y teniendo el control de balón. Volvemos a la pesada, queridos amigos. Zona 1-1 prácticamente manejaba una línea de 5, 1-5-2-3. Era lo que generaba prácticamente el doctor Miguel Mejía Barón. 1-5-2-3, realmente espectacular. Hacía una muy buena equilibrio en la salida, en la incorporación de Jorge Rodríguez, Ramón Ramírez iba hacia el frente, 2 mediocampistas con muy buen pie. Realmente era un equipo sólido ya en la zona 1. Vamos a la imagen para que haya explicado cómo está el equipo del doctor Miguel Mejía Barón. Muy marcado ese esquema, ahí lo tenemos para todos ustedes, para que lo aprecien, queridos amigos, cómo está ejemplificado el sistema, la estructura del doctor Mejía Barón, esta sección mexicana que se quedó a nada de hacer historia. Volvemos a la pizarra.
Zona 2, sistema 1-4-2-4. Lo ejemplificaba muy bien. Dos mediocampistas dando ese equilibrio, empezando la amplitud. Sague se incorporaba por izquierda, por derecha sí es a Jorge Rodríguez, otro jugador, el Cora Marcelino Bernal también se incorporaba. Dos mediocampistas que recuperación, línea de 4. Ahí vamos a la imagen para que dé una gran imagen cómo está esa estructura marcadísima en determinado momento. Lo solía hacer bastante bien el equipo mexicano, ahí lo tenemos claro, esa foto, esa estructura muy buena. Volvemos a la pizarra, jugador clave en el medio campo, el Cora Marcelino Bernal, realmente un jugador con mucha potencia, iba hacia adelante, le pegaba la pelota, realmente espectacular, una potencia, prácticamente nadie se quería poner enfrente del Cora cuando disparaba porque eran unos bazucazos auténticamente y tenía muy buena recuperación, iba y venía, un pliegue físico importante, un jugador clave en el medio campo. Vamos a la imagen, el Cora, Marcelino Bernal, cómo tenía las opciones, prácticamente un medio campo muy bueno, el equipo mexicano del doctor Miguel Mejía Barón, realmente era muy bien lo que hacía el equipo en esa zona, en zona 2. Volvemos a la pizarra. Generaba triangulaciones ofensivas ya a partir del medio campo hacia el frente, realmente era una muy buena opción. Triangulaciones, siempre había un pase, una opción aquí tocar, adelante, atrás, en fin, de apoyo, realmente espectacular. Triangulaciones ofensivas. Vamos a la imagen para que quede claro cómo son las triangulaciones ofensivas para tener control de juego. El equipo mexicano lo hacía muy bien en determinado momento, esas triangulaciones ofensivas en medio campo. Volvemos a la pizarra, otro jugador clave en el medio campo, el maestro Benjamín Galindo, realmente un jugador extraordinario, prácticamente le pegaba la pelota, era ambidiestro, con los dos perfiles, izquierda-derecha, la colocaba, ejecutor de tiros de penales extraordinario, mandaba trazos largos hacia Luis Roberto Alvesague, balones filtrados, aéreos, extraordinario el golpeo, la visión, la técnica, el maestro. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está el maestro Benjamín Galindo, realmente impresionante cómo llegaba en medio campo, abarcaba muchísimas zonas, realmente un jugador excelso, exquisito, el maestro Benjamín Galindo. Volvemos a la pizarra, otro mediocampista de esta selección, Alberto García Asper, un jugador que llegaba en la de la segunda línea, prácticamente en la línea ofensiva, y mandaba también disparos de media y larga distancia, le pegaba la pelota con un tubo, realmente tenía mucha personalidad, manejaba toda esa zona, le daba equilibrio, recuperación, carácter, le daba mucha creación en el medio campo, mucha visión, lectura, un jugador también excelso. Vamos a la imagen para que deje verificado cómo está Alberto García Aspe llegando a esa zona prácticamente para mandar sus disparos, muchísimos goles que les recordamos con la selección mexicana. Alberto García Aspe en determinado momento, un jugador de esos que quedan para la historia. Volvemos a la pizarra. Ya en la zona 3, prácticamente el sistema lo derivaba a la estructura 1-2-4-4, lo inverso del 4-4-2, 1-2-4-4. Realmente en la amplitud, la llegada, lo hacía muy bien, la incorporación de Ramón por izquierda y Sague, Jorge por la derecha. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está. El 1-2-4-4, la incorporación de los laterales, ahí los tenemos marcados, realmente espectacular. Ahí lo tenemos claro para todos ustedes. Volvemos a la pizarra. Jorge Rodríguez, a mi parecer, un carrilero auténtico de un mundial muy bueno. Es un jugador en paz descanse muy bueno. Llegaba a incorporarle, pegaba la pelota realmente muy bien. Con el Toluca lo vimos, fue un jugador de historia. Llegaba, tenía gol, se incorporaba, una potencia física extraordinaria, golpeó de balón. Vamos a la imagen para que quede explicado cómo está. En este caso, la llegada por los laterales, en este caso Jorge Rodríguez por la banda de la derecha, teniendo esa amplitud que le daba un jugador bastante interesante. Volvemos a la pizarra. En la zona 3, Luis Roberto Alguesague era otro jugador desequilibrante. Su velocidad era espectacular en ese momento. No tenía tanta técnica, no tenía tanta gambeta, pero a campo abierto era espectacular. Llegaba a línea de fondo, provocaba penales, por ejemplo, en nuestro partido contra Bulgaria. Lo sabe muy bien. Vamos a la imagen para que identificar cómo está Saguinho llegando prácticamente a zona 3, era desequilibrio total por su velocidad, mandaba centros prácticamente, no utilizaba la pierna derecha para nada, pero la zurda le bastaba para mandar a centros. Volvemos a la imagen. Centros de Sague para que llegase Luis García, un delantero
rápido, eléctrico, veloz, definía de primera realmente, no tenía gambeta, no tenía tanta técnica, digamos, no circulaba la pelota, pero pues era un jugador que definía, realmente tenía cualidades no como los actuales delanteros como Jiménez, Vela, Cuauhtémoc, era más precario en ese sentido técnicamente, pero en su momento era top. Vamos a la imagen para que explicar cómo está Luis García definiendo esa jugada, como les decía, tiene muy buena recepción y definía de primera intención, muy eléctrico en ese sentido, lo que era el doctor Luis García, que ahora se ha convertido en un gran especialista, pero también de repente critica además y él también cometió muchísimos errores como en este mundial haciéndose expulsar increíblemente cuando la selección mexicana ya tenía un jugador de más. Pero bueno, volvamos a la pizarra. Pasamos a la fase defensiva. El 1-4-3-3 era el sistema que utilizaba prácticamente en fase defensiva el doctor Miguel Mejía Barón. Prácticamente lo derivaba en este 1-4-3-3. Al frente, Saguinho, Benjamín Galindo, Luis García hacían un poco de presión alta. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está la presión alta. 1-4-3-3. Ahí lo tenemos claro para todos ustedes, queridos amigos, para que quede claro en la imagen cómo se tiraba el equipo mexicano cuando le medía la fase defensiva. Era realmente muy claro lo que hacía el doctor Miguel Mejía Barón. Volvamos a la pizarra. Bloque medio y bloque bajo, 5-3-2. Manejaba la línea de 5. Espectacular el doctor Miguel Mejía Barón con su prioridad para tener prácticamente más equilibrio. El Brody saltando, saliendo del área por cualquier situación, pero sí 5-3-2. Vamos a la imagen para que quede explicado con ustedes. 1-5-3-2. Marcadísimo de la selección mexicana en fase defensiva, tanto en bloque medio como en bloque bajo, lo solía utilizar realmente el equipo del doctor Miguel Mejía Barón, una selección que se quedó también a nada, tenía oportunidad, habían expulsado a un jugador de Bulgaria, Luis García tontamente se hace expulsar y luego vinieron los penales. Creo que si el equipo mexicano hubiese terminado con 11 sin la expulsión de Luis García, gran error, le hubiera eliminado a la selección de Bulgaria, pero lamentablemente él hubiera, pues obviamente ya no existe. Y hablar del doctor Miguel Bejerán, un entrenador que se inició con Pumas, anduvo con Monterrey, la selección mexicana del 93 al 95, subcampeón de la Copa América, un gran logro del doctor Miguel Bejerán. Después anduvo con el Atlante, con los Tigres, con el Puebla, con los Pumas, anduvo como vicepresidente, auxiliar de Tigres muchos años, en fin. El doctor Miguel Mejía Barón, que muchos lo recuerdan por esa situación en la que no ingresó al gran Hugo Sánchez en determinado momento para hacer algún tipo de revulsivo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, díganos qué selecciones, qué equipos, qué entrenadores quieren próximamente. Sigan nuestras redes sociales. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.